Hola, soy Jorge Molina. Y yo soy Lorena Castillo, Somos abogados de inmigración basados en las ciudades de Dallas-Fort Worth. ofreciendo servicios en todo el mundo. El día de hoy les tenemos un especial en honor al Día de Acción de Gracias de Thanksgiving, que está por venir, y vamos a hablar de los pilgrims modernos hoy día. Bueno, Lorena, entonces para poder poner esta plática en contexto, creo que es esencial hablar un poquito de la historia de los peregrinos, pero en este contexto solo le voy a decir pilgrims, porque me es más natural y así nos referimos, aunque estemos hablando español. Pero para que sepan, a mí me encanta la historia, esta es una de las materias que me apasiona, y siempre ha sido un grupo que me ha llamado mucho la atención, los pilgrims. Entonces, era un grupo o una secta religiosa en Inglaterra en el siglo XVII, los cuales querían ser más puros en la forma de honrar y rezar a Dios. Entonces, viendo la corrupción en Inglaterra del siglo XVI y XVII, consideraron que era necesario separarse de la Iglesia de Inglaterra. En esos tiempos era obligatorio para todas las personas que vivieran en Inglaterra que fueran miembros de la Iglesia anglicana. Entonces, al separarse de la Iglesia anglicana, los puritanos, los pilgrims, estaban haciendo dos cosas. Estaban yendo en contra de las creencias religiosas y estaban yendo en contra de la corona, es decir, en contra del gobierno. Entonces, a raíz de eso empiezan a tener problemas, ¿no? Empiezan a ser encarcelados, les prohíben tener servicios religiosos y son víctimas de acoso durante el tiempo que están en Inglaterra. Después de muchos años, deciden que no pueden seguir viviendo en Inglaterra y una gran parte de ellos opta por irse a Holanda, ¿verdad? En los Países Bajos. En ese tiempo Holanda era una colonia rebelde de España y los países al norte de Holanda, lo que se conoce hoy como Holanda, eran de facto provincias libres, que no estaban bajo el control de la corona española tampoco, y habían institucionalizado eh, el ejercicio libre de las creencias religiosas, es decir, que no había una religión estatal y se les permitía a personas de otras culturas y religiones que ejercieran sus creencias religiosas a como ellos pensaran. Entonces, se van de Inglaterra, pasan aproximadamente 12 años en Holanda y en Holanda tienen como a muchos inmigrantes, ¿no? Tienen los trabajos más duros, más difíciles, eh, como no estaban acostumbrados al idioma, las culturas, no tenían conexiones internas, la vida era muy dura para para los peregrinos, pero por lo menos podían ejercer sus creencias religiosas en paz y libremente. El problema que empezaron a experimentar, y creo que muchas personas se pueden identificar con esto, es que al ya estar viviendo en Holanda, los hijos empiezan a perder los vínculos ingleses que tienen. Entonces, porque temían que perdieran el idioma, que perdieran lo que los hacía ingleses viviendo en Holanda y se corrompieran viviendo en Holanda, porque también había mucho intercambio y eran costumbres y culturas distintas a las de ellos, deciden emigrar al Nuevo Mundo. Y llegan en 1620, en diciembre, después de haber pasado un viaje muy largo, haber experimentado muchas penurias, llegan al Nuevo Mundo, llegan a Plymouth y establecen la colonia de Plymouth en el noreste de Estados Unidos. Y bueno, esa es una breve reseña sobre los Pilgrims. Y ahora, Lorena, cuéntame que tienes algún ejemplo de grupos que pienses tú que sean parecidos, no exactamente lo mismo, pero parecidos a los Pilgrims que fundaron la colonia de Plymouth.
Sí, los Pilgrims no fueron recibidos ni realmente bienvenidos a los Estados Unidos cuando llegaron, pero ellos encontraron una forma de establecer alianzas para sobrevivir. Similares a los Pilgrims, hay ciertos grupos que han huido de sus países origen debido a su religión o opinión política. Un ejemplo son los venezolanos. La crisis política y económica en Venezuela ha provocado que muchas personas han salido y abandonar su país de Venezuela. Venezuela tiene muchos problemas políticos que han marcado una lucha de poder entre el gobierno liberado por el presidente Nicolás Maduro y las fuerzas de oposición. Esto ha resultado en colapso de las instituciones demócratas, acusaciones de abusos contra los derechos humanos y una situación económica cada vez peor. El último ejemplo son las mujeres de Afganistán. Después de que los talibanes tomaron el control de Afganistán, las mujeres y los activistas y aquellos que trabajan con organizaciones internacionales huyeron debido al temor de persecución. Durante conflictos y bajo de la ley de Talibán, las mujeres de Afganistán experimentaron diferentes niveles de libertad. Todos estos grupos han huido de sus países de origen debido a la religión o opiniones políticas. Pero Jorge, tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que hoy en día, si los Pilgrims han llegado aquí a Estados Unidos, usted cree que ellos pueden recibir asilo? Ok, excelente pregunta, Lorena. Muchas gracias por ello. Pero miren, depende a dónde estuvieron presentando el caso. Pero el problema principal que tuvieran los Pilgrims el día de hoy es el hecho que salieron de Inglaterra y se fueron a Holanda. Entonces, en Holanda, mientras que no era una vida ideal, era una vida de pobreza, había mucha corrupción, había muchas cosas que no estaban a su favor, no fueron víctimas de persecución en Holanda y podían ejercer sus creencias religiosas. Entonces, nos podrían decir que estuvieron seguros en un tercer país, ¿no? Entonces, básicamente tuviéramos que buscar y identificar por qué pudieran haber pedido eh, asilo de Holanda también, serían dos casos de asilo, de Inglaterra y Holanda. Adicionalmente, el, el estándar para comprobar persecución es tan alto que muchos de los problemas que tuvieron en Inglaterra, hoy por hoy, en particular en el quinto circuito, eh, las penurias que vivieron en Inglaterra no hubieran sido lo suficientemente extremas para constituir persecución en el quinto circuito. ¿Ok? Entonces, si les gusta este video, denle like, compartir, dejen un comentario o nos pueden dar ideas para otros videos. De nuevo, muchas gracias por ver el video.